Errante, la palabra es viva y eficaz. La palabra es el poder y la autoridad por la cual nosotros podemos predicar. Y voy a ser bastante enfático en lo que dicen las Escrituras. En primer lugar, voy a leer. El tema se titula La venida de Cristo y nuestra reunión con Él. Voy a leer un versículo para que veamos el error de tomar un versículo separado de lo que el contexto dice. Si yo le mando una carta a mi esposa y solamente lee un renglón, ella va a estar confundida. Ella va a estar confundida porque no ha leído todo lo que yo he mandado, ¿verdad? Por eso voy a leer un versículo para tomar esto como ejemplo. Y quiero que vayan allí conmigo y allí vamos a leer todo el contexto del versículo, del capítulo allí. Primera a los Tesalonicenses 4:16. Vamos a tomar ese versículo para dar como ejemplo cómo podemos nosotros errar las Escrituras. ¿Cómo podemos nosotros interpretar mal las Escrituras cuando leemos solamente un pasaje y no leemos lo que rodea al pasaje, el contexto? El contexto que le sigue y el contexto que está para atrás. Ok. Dice en primera a los Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, de la siguiente manera: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué estamos viendo ahí? La resurrección, ¿verdad? De los muertos. Ok. Esto es tomando un solo versículo aislado al contexto. Ahora vamos a leer todo el contexto de lo que está hablando el apóstol Pablo. 13 al 18. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado sube hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Leímos el versículo 16, y si solamente leemos el versículo 17, vemos solamente el arrebatamiento, ¿verdad? Ok. Pero podemos ver que cuando agarramos el contexto, sabemos de lo que estamos hablando, ¿verdad? Podemos ver primeramente de lo que Pablo viene enfocándose. Habían estos hermanos de Tesalónica, estaban preocupados porque la gente estaba muriendo ya, los que habían creído en Cristo, ¿verdad? Se estaban muriendo y entonces se preguntaban, entonces, ¿qué pasará con estos que han muerto? ¿Qué va a pasar? Le están preguntando a Pablo. Entonces Pablo les responde y les dice de la siguiente manera: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen?
cuando Esteban murió, cuando lo mataron a pedradas, dice la escritura que durmió, ¿verdad? Amén. Durmió. ¿Por qué? Porque el cristiano está solamente dormido para que cuando el Señor venga, resucite ese cuerpo. Levante ese cuerpo y lo transforme en un cuerpo incorruptible, en un cuerpo glorioso, porque de eso está hablando, acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los que han muerto en Cristo tienen esperanza, le dice Pablo. Los que han recibido a Cristo y han muerto, ustedes no se preocupen por ellos, porque ellos también van a gozar de ese arrebatamiento cuando Cristo venga en gloria. Entonces dice, porque si creemos, y les está haciendo mención que si nosotros creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. El que tiene a Cristo y muere, duerme, ¿vale? Durmió. Ese cuerpo está reservado para el día del arrebatamiento, el día que Cristo venga a levantar a su pueblo, a levantar a sus escogidos, a levantar a sus santos. Por eso dice, porque si creemos que Jesús murió, ¿cuántos creemos que Jesús murió? ¿Ha pasado de muerte a vida? Dijo Cristo. Cristo dijo que el que cree en Él tiene vida eterna. Dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron. ¿En quién? En Él. ¿Quién es Él? En Cristo Jesús. Por lo cual, dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Ok, esto no es un invento mío, esto el Señor lo anunció. Esto el Señor lo dijo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, yo vendré por ustedes. ¿Dijo que vendría por nosotros, sí o no? Amén. Dijo que vendría por nosotros. Va a venir por nosotros. Él no nos ha abandonado, Él no nos ha dejado. Entonces, esto que le estamos diciendo, dice Pablo, es palabra del Señor. En palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado, ¿hasta cuándo? Hasta la venida. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida. ¿De quién? La venida del Señor. Jesucristo se fue para el cielo, pero prometió volver. Él prometió que vendría a levantar a su iglesia, a llevársela y a sacarla de esta tierra. Y Él lo prometió, y eso es lo que está diciendo Pablo. Bueno, por lo cual le decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, Pablo también pensaba como yo. Yo pienso que tal vez no puedo estar muerto yo cuando Cristo venga. Pablo pensaba de esta manera, ¿sí o no? Amén. Pablo pensaba de esta manera. Dijo, bueno, cuando Cristo venga, y podemos ver, también se hace la idea Pablo que él puede estar muerto también en el capítulo 15 de Corintios. Corintios 15, Pablo se hace la idea que él también pudiera estar muerto cuando Cristo venga. Y esa es la idea que tenemos nosotros. Puede ser que estemos vivos. Nuestro cuerpo puede ser que esté vivo o esté muerto. Entonces dice que nosotros, los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida, y aquí está el punto importante, la venida. Un solo versículo, sacado del contexto, hacemos cualquier cosa. Pero si vamos con todo el contexto, podemos ver que no nos perdemos, ¿verdad? Una carta leída toda, no se va a equivocar el que la lee. Pero una carta leída, unos 2 versículos, unos 2 renglones, va a interpretar cualquier cosa. Dice, hasta la venida del Señor. ¿Qué dice después? No precederemos a los que durmieron. ¿Qué significa la palabra preceder? Ir adelante, adelantarse a los que murieron ya. No nos adelantaremos. Nosotros, los que vivimos, no vamos a adelantarnos a ellos.
Sino que dice Pablo, porque el Señor mismo, ¿cómo? Vendrá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ellos van a resucitar primero. Van a ser resucitados primero. Después dice, luego nosotros, los que vivimos, los que todavía caminamos, los que todavía estamos en vida. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados. Pero esto ¿cuándo va a suceder? En su segunda, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Venida. Hasta la venida del Señor. Esto sucederá cuando Cristo venga por segunda vez. Y esa segunda venida, ¿cómo será? ¿Visible o será secreto? Dice, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. ¿Será que una trompeta, una voz de un arcángel, será que no se va a escuchar? Vamos a ir a ver unos pasajes. Bendito sea el Señor. Pero primeramente vamos a ver hasta la venida. Dice segunda a los tesalonicenses ahí mismo. Miren lo que dice. 1 del 2 al 4. Dos del 2 al 4. Dice Pablo aquí mismo, en esta segunda carta que escribe, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por carta, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. En los tiempos de Pablo, él pensaba que Cristo ya iba a venir, ¿verdad? El día del Señor está cerca. Y sabemos que cada día se acerca más. Amén. Cada día nosotros también nos acercamos a la muerte, ¿verdad? Cada día se acerca el día del Señor. Entonces dice en el 3, nadie os engañe en ninguna manera. Que nadie le vaya a engañar, porque el día del Señor está cerca. El Señor está cerca porque no vendrá ¿cuándo? No vendrá, dice, sin que antes venga ¿quién? No vendrá sin que antes venga la apostasía. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Cristo no vendrá antes, dice. Cristo, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga, ¿qué? Hace mención, apostasía, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Jesús no vendrá antes de estas cosas. Jesús podemos ver en Mateo que Dios señala en su venida, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Le hicieron la pregunta a Jesús o no le hicieron la pregunta a los discípulos? Le preguntaron. Y allí podemos ver en Mateo, cuando Jesús le responde a los discípulos, le da una respuesta. Cuando ellos le preguntan, ellos hacen 3 preguntas en una. Y vamos a ir a ver para que vean que hay 3 preguntas en una. Mateo 24:3. Porque si solamente decimos que hay una pregunta, pues estamos equivocados. Pero hay 3 preguntas en una. Por eso necesitamos que el Señor nos abra los ojos, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? 24:3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos,
Pregunta número 1. ¿Cuándo serán estas cosas? Y después, ¿y qué señales habrá de tu venida y después? ¿Y del fin? Hay 3 preguntas en una, ¿verdad? Jesucristo viene y les va contestando según la pregunta. ¿Qué señales habrá de tu venida y del fin? Por eso necesitamos ver. Diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. ¿Cuándo serán estas cosas? Primeramente Jesús les estaba hablando acerca de la destrucción del templo. El templo va a ser destruido. Entonces ellos preguntaron, dinos cuándo serán. ¿Cuándo? Dice, dinos cuándo serán estas cosas. ¿Cuáles cosas? La destrucción del templo. La primera pregunta, ¿verdad? Es la primera pregunta que hay. Y después dice, ¿y qué señal habrá de tu venida? Esa es otra pregunta. Y después dice, ¿y del fin del siglo? 3 preguntas en una. Y él, en Mateo 24, responde las 3 preguntas. Por eso se para en una y vuelve a hablar de la otra. Podemos ver si leemos detenidamente el capítulo 24 de Mateo, todo lo vamos a ver allí. Cuando dice huid, ¿por qué? Estaba hablando cuando el templo fuera destruido, iban a ser perseguidos. Iba a haber persecución para estos hombres. Entonces, cuando esto, como dice, la abominación desoladora, todo eso, ¿verdad? Huyan a los montes. Entonces la gente dice, pero solamente el pueblo de Israel. No, es que hay 3 preguntas en una. Hay 3 preguntas en una. Por eso necesitamos que Dios abra nuestro entendimiento, abra nuestros ojos, que podamos leer las escrituras, ¿verdad? Porque a veces la leemos como un libro normal, pero no, necesitamos con paciencia, tiempo, y ese es el que menos tenemos. Y él sigue narrándoles allá hasta que termina el capítulo 24, deja de decir y de hablar de estas cosas. Amén. Estas cosas, destrucción del templo, esto se cumplió, ¿sí o no? En el año 70, ¿verdad? Amén. En el año 70 se cumplieron estas cosas. La primera pregunta. Lo que ellos preguntaron de la primera, de ahí sigue narrando. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y de rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, les está diciendo, aún no es el fin. De ahí continúa hablándoles en todo este pasaje. Todo esto dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principios de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. En esa persecución que hubo también, hermanos, desde ahí comenzó la persecución de la iglesia, hermanos. Desde esa persecución que hubo. Hoy, por eso en todo el Oriente, Medio Oriente, se siguen matando los cristianos. Así es. Se siguen matando a los cristianos, decapitándolos, persiguiéndolos, odiándolos, por la única razón, el nombre de Cristo. Aquí no hay esa persecución. En nuestro contexto no la hay de tal magnitud, pero sí hay odio, rechazo a Cristo. La gente rechaza la verdad por seguir la mentira, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Por eso dice que no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de perdición, ¿verdad? El hijo se va a manifestar el inicuo. Dice el 8, mire lo que dice el 8. Entonces se manifestará, segunda de los Tesalonicenses, entonces se manifestará
aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Cristo vendrá y entonces el inicuo, el hijo de perdición, el hijo de pecado, dice que será destruido. El hijo de perdición, ¿verdad? Será destruido con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. No vendrá. ¿En cuándo? ¿Cuándo no vendrá? Su venida. Cuando Cristo venga, va a venir. Pero va a haber estos acontecimientos aquí nosotros. Para nosotros. Para los discípulos, para los apóstoles, cuando fue la destrucción del templo, les dio señales también, ¿verdad? Que va a haber esta persecución, los van a perseguir a ustedes, los van a odiar. Y fueron odiados, hermanos. Podemos ver, todos fueron decapitados. Todos fueron muertos a filo de espada. Todos fueron muertos por causa del nombre de Cristo. Lo que la gente más odia es a Cristo. Y el que tiene a Cristo también va a ser odiado. Así lo dijo Jesús. Ustedes, todos los que crean en mí, y el que quiera vivir piadosamente, padecerá persecución. ¿Sí o no? Todo aquel que quiera vivir piadosamente, todo aquel que quiera ser un seguidor de Cristo, imitador de Cristo, va a ser perseguido, va a ser odiado. De ahí vamos a ver ahora en el capítulo 15 de Primera a los Corintios. Vamos ahí. Corintios primera, capítulo. Pablo habla en Tesalonicenses y habla aquí en Corintios. Pero aquí solamente habla del acontecimiento, cómo es que va a suceder todo. Dice Primera de Corintios capítulo 15, y los que están viendo, vayan con las escrituras. Queremos ser más, que la Biblia nos abra los ojos. Nosotros no podemos abrir los ojos a nadie, pero Dios sí puede, por medio de su palabra. Primera a los Corintios capítulo 15, versículo 51. Dice 51. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Allá dijo que los que habremos quedado, ¿verdad? Seremos transformados, ¿verdad? Aquí está diciendo que no todos van a morir. Allá también dijo, ¿verdad? Que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que habremos quedado, seremos transformados, ¿verdad? Primeramente, transformados. Y aquí está hablando de lo mismo. Pero no todos. Dice, pero todos seremos transformados. No todos vamos a estar muertos. Vamos a ver personas vivas. ¿Van a ver personas vivas, sí o no? Van a ver personas vivas. Es lo que está diciendo Pablo. Pero todos seremos transformados. ¿Cuándo? En un momento. En un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuándo sucederá esto? A la final trompeta. Y los muertos, ¿qué pasará con los muertos? Lo mismito que dijo allá en Tesalonicenses, resucitarán. ¿Cómo van a resucitar? Incorruptibles, con cuerpos glorificados, ¿verdad? Cuerpos gloriosos, cuerpos transformados. Y nosotros, ¿qué va a pasar con los que estamos vivos? Dijo Tesalonicenses, seremos transformados también. Pero ¿cuándo va a suceder esto? A la final trompeta. ¿Y cuándo es esa final trompeta? ¿Cuándo es que va a suceder esa final trompeta? Vamos a ir a Apocalipsis 17.
Ahí vamos a ver las trompetas. Y ahí podemos ver la final trompeta. Y vamos a ir a Mateo también. 10:7 de Apocalipsis. Dice así las escrituras. Porque esto no es lo que yo pienso, es lo que la Biblia dice, ¿verdad? No es un pensamiento de hombre. Por eso necesitamos agarrar todo el párrafo, lo que dice. Aquí solamente estoy mostrando que está hablando de las trompetas. Porque a usted, si usted lee para atrás, habla de las trompetas anteriores. Aquí habla de la última trompeta, la final. Y allí dice la final trompeta. Y aquí dice Apocalipsis 17: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Ahora vamos a ver Mateo 24, 29 al 31. Dice de esta manera, Mateo 24, 29 al 31. Vimos que Jesús empezó a hablar, ¿verdad?, de la destrucción del templo, señal de su venida y del fin del siglo. Aquí, vamos a ver, señal. Dice, Mateo 24, 29 al 31, dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ¿qué dice? El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Y qué pasará entonces? Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Lo verán venir con gran poder y con gran gloria. Dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Oiga, con gran voz de trompeta. Esa es la final trompeta, ¿verdad? Vendrán con gran voz de trompeta. ¿Y qué vienen a hacer? Y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo del cielo a otro. ¿A quién le va a levantar? A sus escogidos, a los que han creído y han confiado en Él. Viene por los suyos, ¿verdad? Amén. Viene a levantarlos de un extremo a otro extremo. Va a levantar a todos los que han confiado, los que hemos confiado en Él. Vayamos a Daniel 12, 1 y 2. En aquel tiempo aparecerá Miguel, el gran príncipe protector del pueblo. Habrá un tiempo de angustia como no la ha habido desde que existen las naciones. Pero en ese tiempo será salvado tu pueblo, todos los que tengan el nombre escrito en el libro. Despertarán muchos que duermen en el polvo de la tierra, unos para vida eterna y otros para vergüenza. Y otros para vergüenza y confusión eterna. Los sabios brillarán como el resplandor del cielo, y los que convirtieron a otros a la justicia lucirán como las estrellas para siempre. Está hablando de sus escogidos, ¿verdad? De ahí dice Apocalipsis 1:7: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Todos los que le traspasaron. Este es el día del Señor.
Este es el día de su segunda venida. Este es el día que Jesús le dijo a sus discípulos, estando él siendo levantado, siendo llevado por una nube, y de la misma manera que él se fue, dijo que también vendría. Y eso es lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Amén. Vendrá con las nubes. Y miren lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 9 en adelante. Dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube, que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cómo vendrá? Como lo está narrando Pablo, como está narrando Cristo, que vendrá con sus ángeles en las nubes, ¿verdad? Y todo ojo le verá. Todo ojo le va a ver. Hermanos, podemos ver que lo mismo que dijo Cristo, como ladrón en la noche, lo mismo dice Pablo, como ladrón en la noche, lo mismo dice Pedro, que en su venida vendrá como ladrón. ¿Qué significa esto como ladrón? Sin previo aviso. No seremos avisados cuando Él venga, pero nosotros sabemos que Él nos dijo que estemos siempre preparados. Velad y orad, porque no sabéis el día ni la hora. No sabemos el día ni la hora de su venida, de esa reunión con Él. Bendito sea el Señor. El día del Señor, como también los profetas habla de esto, es de su segunda venida. Podemos ver versículos allá en Isaías 13 que habla de esto, y lo mismo que narra Jesús, lo mismo narra el profeta Isaías. Amén. Segunda de Pedro 3:10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y Jesús dijo que como los días de Noé, ¿verdad? Dio esa expresión, como los días de Noé. Y hemos visto en el libro de Génesis, ¿verdad?, cómo expresa los días de Noé y el tiempo cuando Lot fue salvado. Inmediatamente que Lot sale, destrucción, ¿verdad? Amén. Inmediatamente que su pueblo, el pueblo santo, la iglesia, salga, destrucción. Amén. No escaparán, dice la palabra. El inicuo será matado, dice, con el resplandor de su venida. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Puesto que tenemos estas promesas, dice, que todas estas cosas han de ser hechas, ¿cómo debemos nosotros de vivir? Y Jesús también lo dijo, ¿verdad? Amén. Así es. Velen, oren en todo tiempo, para que seáis tenidos por dignos, ¿verdad?, de escapar de estas cosas que vienen. Estas cosas vienen, pero para que seáis tenidos por dignos de escapar de estas cosas. De ahí dice 12, esperando apresurándonos para la venida del Señor, del Hijo de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Jesús dijo que como ladrón también venía. Así también Pablo, Pedro, así también lo dice Santiago, ¿verdad? En Santiago también se menciona de lo mismo.
Así como el labrador, ¿verdad?, está esperando. Así debemos de estar esperando, velando nosotros. Primera a los Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5, 1 al 3. Capítulo 5, 1 al 3. Dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Esto mismo habló Jesús también, ¿verdad? En Mateo 24 habla de lo mismo también. Y todos están concordando, todos los apóstoles concuerdan cuando dan señales de estas cosas que van a suceder. Aprendieron de su maestro y enseñan lo mismo. Podemos ver el profeta también Isaías, vaya conmigo. Isaías 13, 9 al 11. Isaías 13, 9 al 11. Gloria a Dios. 13, 9 al 11. Gloria a Dios. Aleluya. Dice de la siguiente manera, 9 al 11. He aquí, el día de Jehová viene terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. El mismo día está hablando, ¿verdad? El día de Jehová, el día del Señor. El día que Cristo viene. El día que Cristo regresa a levantar a su pueblo santo y escogido. A su pueblo que le espera y que amamos, como dice, su venida. ¿Cuántos amamos su venida? Amén. Gloria a Dios. Le esperamos y como dice la iglesia, sí, Señor, ven. Amén. Ven, sí, Señor, ven. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 7. Gloria a Dios. 7. Aleluya. Dice, primeramente del 6 en adelante voy a leerlo para que entendamos mejor. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. ¿Cómo va a pagar a los que atribulan a sus santos? Con indignación, con ira, ¿sí o no? Dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo. ¿Qué va a venir a dar a su pueblo, a los que son atribulados, a los que son odiados? Reposo. Daros reposo con nosotros. ¿Cuándo será esto? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con sus ángeles de poder, de su poder. ¿Cuándo? En su segunda venida, ¿verdad? Está hablando de esto. Entonces, ¿qué va a hacer? En llama de fuego para dar retribución, para pagarles, ¿verdad? Para retribuirles lo que han hecho, sufrir a todos los santos, aquellos que han perseguido, aquellos que han sido muertos también, Él les va a pagar de la misma manera. Dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Cuándo será esto? Cuando venga en aquel día para ser glorificado
en sus santos y sed admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Ese día lamentarán aquellos que no han creído en Él. Va a ser lamentación. Va a ser un día terrible. Va a ser un día horrendo. Va a ser un día de juicio. Va a ser un día de hervor. Va a ser un día triste para el que no ha recibido a Cristo como su Señor y como su Salvador. Porque va a venir a darle reposo a lo que en Él espera. A lo que le espera. Bendito sea el Señor. Entonces Jesús dice que nos levantará, nos resucitará en ese día final. Juan 6:40. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final, en el día postrero, en el último día. ¿Cuándo seremos resucitados? En el último día. A la final, trompeta. Porque se tocará trompeta y los muertos en Cristo. Luego nosotros que habremos quedado, seremos transformados. Pablo dice que Jesús también nos va a sostener hasta el fin. ¿Quién puede perseverar si no aquel que tiene a Cristo en este evangelio? ¿Quién puede mantenerse en pie si es solamente Dios quien puede mantenerlo en pie a nosotros? Tribulaciones, angustias, persecuciones siguieron a los apóstoles y a todo aquel que quería vivir piadosamente, y a todo aquel que quiera vivir piadosamente será perseguido, será odiado, será rechazado, hermanos. Dice 1 Corintios 1:8, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles. ¿Para cuándo? En el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí ve? Que ese es el día del Señor, el último, cuando Él venga. Amén. El día del Señor, el día de la ira, ¿verdad? Dice Isaías, ¿verdad? Entonces, Dios está diciendo en estos versículos que nos va a salvar ¿de qué? ¿De tribulaciones o de ira? Jesús nos va a salvar de ira o de tribulación. De la ira. No recibiremos la ira de Dios, porque Jesús viene a darnos consuelo, a darnos reposo y a tribular a aquellos que nos han atribulado, dice la palabra, ¿verdad? Amén. A pagar, a dar retribución, a darles el pago, a darles su merecido. Segunda de Timoteo 4:8 dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. A todos los que aman su venida. Nosotros esperamos a Cristo por segunda vez. Amén. No por tercera vez, por segunda vez. Porque Jesús dijo que vendrá por segunda vez. ¿Sí o no? ¿Sí lo dijo o no lo dijo? Amén. Y la Escritura lo afirma y lo reafirma una y otra vez. Vamos a ver otro pasaje de que Jesús también viene de esta manera. Vamos a Hebreos 9:28. Bendito sea el Señor. Hebreos 9:28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Ajá. Él nos libró, nos salvó del pecado, nos lavó, nos limpió y llevó nuestros pecados y pagó por nuestros pecados como ofrenda. Él se entregó por nosotros, ¿verdad? Se entregó, ¿verdad? ¿Para qué? Para limpiarnos, ¿verdad? Para santificarnos. Entonces dice: una sola vez. ¿Y aparecerá cuándo? ¿Por cuántas veces? Por segunda vez. No vendrá dos, tres veces. No vendrá 4 veces. No vendrá 3 veces ni 4 veces. Sino segunda venida. Y es lo que Pablo está hablando en Tesalonicenses, ¿verdad? El contexto dice segunda venida. En la venida de Cristo.
No hay tres venidas, sino una. Dice, así también Cristo. Y aparecerá por segunda vez. Esta vez no vendrá como aquel que nació en un pesebre, como aquel que estaba, que lo humillaban, como aquel que lo vituperaban, ¿verdad? No vendrá de esta manera. Vendrá sin relación al pecado. Vendrá, como dice la Escritura, de esta manera. Dice, sin relación con el pecado, para salvar a quienes. Por segunda vez, ¿a quiénes va a salvar? A los que le esperamos. Nosotros estamos esperando su venida. Nosotros estamos esperando que Él venga a salvarnos. Él venga a librarnos. Amén. Porque somos Todos los que le esperan, amén. los que estamos esperando, los que anhelamos su venida. Todo aquel que está perseverando está diciendo que anhela su venida. Amén. Estamos esperando. Estamos en espera de que Él venga. Bendito sea el Señor. Los santos seremos atribulados. Dice la palabra. La tribulación comenzó cuando fue destruido el templo. Fueron esparcidos los discípulos, ¿verdad? Fueron esparcidos. Desde ahí comenzó la persecución. Y se sigue aumentando cada día la persecución contra el nombre, contra los que invocan el nombre de Cristo. Somos amigos con todos si no hablamos de Cristo. Pero si hablamos de Cristo, ya por causa de mi nombre serán aborrecidos. Jesús lo dijo claro. Amén. Lo dijo claramente. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 13 versículos 7 y 8. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Si Dios, hermanos, Dios permitió que Pablo fuera cortado en la cabeza, porque Dios lo permitió, ¿sí o no? Porque Dios lo permitió. ¿Quién le dio el valor para morir de esa manera? No es porque él era el gran siervo de Dios, no, es porque Jesucristo estaba con él. Nadie es fuerte a sus propias fuerzas. La valentía, el valor que viene de nosotros, no proviene de nosotros, proviene de Dios. Aun cuando nos paramos a hablar la palabra, no es porque nosotros seamos fuertes y queremos que la gente nos odie, ¿verdad? Sino porque Dios está obrando en nosotros. Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio. ¿Quiénes van a adorar a la bestia? Los que no tienen el nombre escrito en el libro se van a postrar, ¿verdad? Se postrarán. Nosotros no sabemos si estaremos todavía, si habremos muerto o todavía estemos vivos cuando éste se manifieste. Entonces, Pablo, podemos ver en el libro de los Hechos, Lucas narrando de esta manera. Hechos capítulo 14, versículo 22, animando a los hermanos. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Somos mejores que ellos, hermanos, para no sufrir? ¿Hay algún cristiano mejor que estos cristianos primitivos? No, ¿verdad? ¿Sufrieron o no sufrieron? Sufrieron, hermanos, porque a Dios le plació que sufrieran. Pero sabemos que Jesús dijo, no teman al que puede matar el cuerpo y el alma no puede tocar. No teman. ¿Por qué razón lo dijo Cristo? Porque Él sabía que todo aquel que le siga, todo aquel genuino, verdadero, que se niegue a sí mismo, va a ser rechazado, va a ser odiado
Y aquí confirmando los ánimos de los apóstoles. ¿Por qué? Animándolos, ¿verdad? Anímense. Hay que permanecer en la fe. Permanezcamos, prediquemos la palabra. No importa que nos rechacen. Pero está escrito. Él va a venir a darnos reposo. Amén. Él vendrá a darnos reposo. A darnos la corona, como dijo Pablo, de justicia a los que aman esa venida gloriosa. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La prueba, ¿verdad? Va a ser probado. Somos cristianos verdaderos, seremos probados. Para que nosotros veamos si somos verdaderos, si lo tenemos, si en verdad creemos en Él, o si solamente es del diente al labio, ¿verdad? Para eso sirve, ¿verdad? Esta persecución para eso sirve. Para que nos probemos a nosotros mismos si estamos en la fe. Hay que probarnos por eso. Apocalipsis 17:6. Luego me di cuenta de que la mujer estaba borracha de la sangre del pueblo santo y de los que habían sido muertos por ser testigos de Jesús. ¿Ser testigo de quién? De Jesucristo. Al verla me quedé muy asombrado. Apocalipsis 13:10. A los que deban ir presos serán llevados presos. A los que deban morir a filo de espada los matarán. Aquí se verá la fortaleza y la fe del pueblo santo. ¿Qué decían a los discípulos? ¿Lo niegas para salvar tu vida? Y Jesús dijo: el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Ese evangelio, hermanos, que de la comodidad, de que la gente dice, bueno, acepta a Cristo ahora para que en el día del arrebatamiento te lleve. ¿Sabe por qué? Porque la gente corre a eso. No le gustan las cosas difíciles. Le gustan las cosas fáciles. El que me niegue delante de los hombres. ¿Qué significa eso? Negarle delante de los hombres. Él no está en nosotros, ¿verdad? El que me confiese delante de los hombres, ¿qué significa confesar a Cristo delante de los hombres? Es porque Él está con nosotros, ¿verdad? No porque nosotros lo hayamos elegido, sino porque Él nos ha elegido a nosotros. Por eso dice, a los que deban ir presos, se los llevarán presos. ¿Fueron algunos presos también en aquel entonces? Así mismo, por causa de la palabra. Y a los que deban morir a filo de espada, esta traducción la agarré de Nueva Versión Internacional. A los que deban morir a filo de espada los matarán. Aquí se verá la fortaleza y la fe del pueblo santo. Solamente aquellos que tienen fe, ¿verdad? Amén. Aquellos que tienen a Cristo. Porque la fe es Cristo. La fe es Cristo. Apocalipsis 8:4. El humo del incienso subió de la mano del ángel a la presencia de Dios, junto con las oraciones del pueblo santo. Subió junto con las oraciones del pueblo santo. Bendito sea el Cordero de Dios. Bendito sea aquel maravilloso juez justo, el cual sea glorificado por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Vamos a leer Mateo.
Vamos a ver lo que Jesús habló en respuesta de las preguntas. Y ahí concluimos con este mensaje. Mateo, capítulo 24. No debemos de pensar diferente a lo que la Escritura dice. Amén. Debemos de creer lo que la Biblia dice, porque es la palabra infalible que tenemos, ¿verdad? Por eso dice la palabra que si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Dice, voy a leerlo todo. Ya leí, muchos falsos profetas se levantarán, ¿verdad? Y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, volvió a tomar la pregunta primera. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Esto concuerda con la destrucción del templo en el año 70. El que le entienda, entonces, dice, los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día. ¿Quiénes celebraban el día de reposo? El pueblo, ¿verdad? El pueblo santo de Dios, ¿verdad? El pueblo de Israel. Dice, pero porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días, dice, no fueren acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos de Dios, aquellos días serán acortados. ¿Cuál es día? De tribulación, ¿verdad? Serán acortados. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán, otra vez vuelve a hablar de falsos, ¿verdad? Levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijere, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago, aquí está ya diciendo de su venida, ¿verdad? Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación, vuelve a retomar la tribulación. De la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, otra vez, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y aquí podemos ver en el otro, dijo, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como el relámpago, ¿verdad? Y aquí dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo como en las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y esta es la final trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, porque como dijo Pablo en Corintios 15, 51 en adelante, y lo dijo también primera a los Tesalonicenses 4, del 13 en adelante, habló de lo mismo también. Y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprender la parábola, cuando su rama ya está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas,
conoced que está cerca, a las puertas, pero no sabemos el día, ¿verdad? Ni la hora, ¿verdad? Pero conocéis, dice, está a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Cuál generación iba a acontecer? La generación. Y el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora, nadie la sabe. Y aún los ángeles de los cielos, sino solamente mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes que el diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Como hay 3 preguntas, ¿verdad? Él está respondiendo las 3 preguntas. 2 mujeres estarán moliendo en el molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué horas el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues este siervo, el fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo cuando venga su Señor, le haya siendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí Jesús viene respondiendo 3 preguntas. Por eso siempre vemos que cambia una, de ahí sigue otra pregunta. Por eso vemos el contexto, ¿verdad? Todo el contexto nos lleva a entenderlo. Hay 3 preguntas. Dinos cuándo serán estas cosas, de ahí, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y esto está hablando de las 3 cosas que está hablando. Las cosas que iban a acontecer, acontecieron, y las que van a acontecer, las que faltan por acontecerse. Así que, hermanos, el llamado para nosotros es a velar. A velar. Estar velando. ¿Por qué? Sabemos que el que tiene a Cristo no se preocupa. Cristo lo sostiene hasta el fin. Cristo lo va